Y hemos dicho que la educación es un triángulo. Es el hogar, es la iglesia y es la escuela. Y en ese triángulo enseñamos a nuestros jóvenes a desarrollar las facultades físicas, mentales, espirituales y, ¿por qué no?, también las sociales. Es en el hogar de donde se empieza a sociabilizar. Es en la escuela, es en la iglesia donde se aprende a adorar, que era lo que enfatizábamos anoche. Que nuestros hijos vayan con nosotros en nuestra adoración. Que son los primeros que van a adorar. Eso lo dijo Moisés, así bien claro al faraón. El faraón quería quedarse con los niños, pero también es muy importante la escuela, porque en la escuela aprenden, escuchan en las tres partes el mismo idioma. En el hogar, amar a Dios. En la escuela, la adoración a Dios. En la iglesia, la adoración a Dios. Y en la escuela, la adoración a Dios a través de la fe integrada en cada materia. Por eso es muy importante que nuestros hijos y nosotros como padres, antes del retorno de Cristo Jesús a esta tierra, nos preparemos. ¿O qué necesitamos hacer para esperar el retorno de Cristo Jesús? Quiero invitarles, porque en eso vamos a centrar nuestra atención en esta mañana o en esta hora. A Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses. Resulta que él había estado en Filipos. Había construido no un templo, sino una iglesia. Había estado 8 meses. Había dejado unos 40 hermanos con sus obispos y diáconos organizaditos. Había partido y se olvidó de ellos por casi 2 años. Y a los 2 años les escribe una carta de amor. Una carta bien significativa. Una carta que no es solamente para ellos. Es una carta que es para nosotros. Mire, quiero invitarles a abrir sus Biblias. Los que la tengan en la mano, Filipenses capítulo 1, verso 1, del 1 al 6, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Imagínense, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una carta de cariño, de un cariño redentor. Y luego dice el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y luego el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si la educación está con estas iglesias y en cada uno de los hermanos, la educación del hogar, la educación de la iglesia, la educación de la escuela, está en cada hogar, el éxito para nuestros hijos está asegurado. ¿Por qué? Miren lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta tarde vamos a repasar un poquito ese texto, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, es nuestro Creador. Pero me interesa que dediquemos todo el resto de lo que vamos a decir en esta mañana, del 12 al 18. El apóstol Pablo, desde otro lugar, desde Corinto, escribe esta carta a los filipenses y les dice cuánto los ama, cuánto los aprecia, y dando énfasis en que antes de que venga el Señor, debemos dedicar toda nuestra atención para prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. Y no solamente prepararnos nosotros los adultos,
sino preparar a nuestros hijos, preparar a nuestros vecinos. El pastor Sol y un servidor, el pastor Luna, estábamos, él era el presidente, yo estaba de departamental en Guadalajara. Y vivíamos en la misma calle. Y un día en la oficina comentamos y dijimos, ¿por qué no nos ponemos a dedicar a convertir a nuestros vecinos? Y empezamos. Pasamos 15 años allí en ese lugar. Y en 15 años dejamos 12 familias de la cuadra de nosotros siendo adventistas del séptimo día. Convertidos a una realidad que el Señor quiere que nosotros tengamos o practiquemos en nuestra vida. Hoy cuando vamos a Guadalajara, aunque hubo eclipses, el pastor Luna se le atravesaba al pastor Sol y había eclipses lunares, solares, no sé cuáles. Había situaciones difíciles entre él y yo, pero Dios nos usó para hacer grandes cosas. Algunos paisanos recuerdan al pastor Sol. Hoy lo tengo de compañero aquí mismo en la Asociación del Noreste. Pero quiero dejar 3 consejos que el apóstol Pablo dio a la iglesia de los Filipos. Y hoy los deja para las iglesias de esta zona. Las iglesias que están metidas nos da la oportunidad de que nosotros nos preparemos para un encuentro con nuestro Señor. Que nosotros nos eduquemos para un encuentro con nuestro Señor. La educación es la clave. Dice Elena G. de White que en la misión enfocada a lograr una educación integral, nuestra misión busca cumplir con el mandato constitucional que señala la educación. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Por ello, nos empeñamos a promover el desarrollo de las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales. Y el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, les da 3 consejos que yo quisiera que cada uno de nosotros, los que me escuchan, los hagamos nuestros, porque no solamente es para los filipenses, sino también es para nosotros. Les escribe a los obispos, a los ancianos de la iglesia de Filipos, pero también nos dice a los pastores de este tiempo, a los hermanos de este tiempo. Nos dice en el versículo 12 de Filipenses 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Qué es lo que significa como siempre habéis obedecido? Que nosotros como padres vamos a hacer énfasis, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a usar nuestros recursos para preparar a nuestros hijos para esta vida y para la eternidad. Como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia solamente, no solamente la iglesia de Filipios obedeció en la presencia de Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí está el primer consejo, queridos, que le dio a los Filipos, que es nuestro ahora. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Otras versiones dice, la versión TLA, traducción del lenguaje actual, dice, dedica suficiente tiempo para saber por qué fuiste salvado por Jesús. Eso es educación. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice el apóstol Pablo, el primer consejo, dedica suficiente tiempo para saber por qué fuiste salvado por Jesús. En otras palabras, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esa expresión? Miren lo que dice el versículo 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Por qué? ¿Por nuestra cara bonita? ¿Por nuestros trajes que tenemos? No, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dice, por su buena voluntad.
Un día me dijo un hombre, una familia más bien, pastor, ¿cómo hacemos para hacer llegar nuestro hijo a Montemorelos? Bien sencillo, mándelo. Mándelo con el pasaje. Llegó acá, yo había hecho provisión porque me habían asegurado que venía. Tenía para una beca, una media beca. Entró y trabajó todo un año y le dieron 2 años de estudio gratis. A los 2 años de estudio se le terminó su beca, ya no podía, y me dijo, pastor, ¿qué voy a hacer? Ve a colportar. Y me fui con él unos minutos, una hora. Y en una hora hicimos 1,300 pesos. Le dije, así se come. Y ahora vende libros para estudiar. Hoy el muchacho es un profesionista. No voy muy lejos. Los hijos de mi hermano Eugenio, que acaba de morir hace más o menos un año, los nietos, 2 nietas, Jocabed y Eunice, se vinieron de Río Grande con el deseo solamente de estudiar. No había dinero, no había forma, y acaban de terminar una químico, clínico, biólogo, y la otra ingeniería en sistemas, por la gracia de Dios, ocupándonos en nuestra salvación. Ocúpate en tu salvación y hazlo con el temor de Dios y con el temblor de que tu nombre no esté en el libro de la vida. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Jocabed llegó a trabajar y yo dije, no va a aguantar en el comedor. Dar de comer a 800 alumnos. Venía a las 3 de la tarde arrastrando los pies. Y yo me encontraba con ella, la buscaba, me encontraba con ella y decía, ¿cómo le va? Pastor dice, tío dice, muy, muy fuerte el trabajo, pero le voy a dar. Y gracias a Dios, se ocupó no solamente en su salvación, se ocupó en su preparación, se ocupó y ahora es una clínica bióloga. La otra, yo hice un arreglo con la secretaria del rector para que ella fuera a trabajar en la casa del rector. Y el rector me dijo a la secretaria, pastor, pero que el rector no sepa nada, que es su sobrina. Está bien, yo me quedé calladito. Empezó primero de ingeniería en sistemas, terminó primero, empezó segundo, terminó segundo, empezó tercero, terminó tercero. Y terminando tercero me dice, tío, estoy muy cansada, es mucho trabajo. ¿Puedo ir a colportar? Ve a colportar. Fue y fue una bendición. Terminó. Ocúpate en tu salvación, dice el apóstol Pablo. Ocúpate en aquello que va a ser, que te va a ayudar a prepararte para la vida. Porque Dios va a obrar en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es por nuestras capacidades, no es por nuestra devoción, no, es por voluntad y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, qué importante. Imagínense con los problemas serios que yo traía, el pastor lo acaba de decir, de hiperactividad, falta de aprendizaje. Mientras mis compañeros jugaban fútbol en la escuela de teología, ellos le daban un repaso y sacaban un 100. Yo le daba 20 repasos y sacaba un 75, un 80. Pero no me apena decirlo. Doy gloria a Dios porque me ocupé en mi salvación. Porque Dios hizo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Le he servido muchos años en la iglesia. Estoy muy feliz. Algunos de mis administradores me están presionando para que me jubile, pero de alguna forma yo estoy esperando.
preparándome. Pero el apóstol no se queda con ese consejo. No les da solo el consejo y los deja, no. Les da un segundo consejo. Y saben, el segundo consejo es muy fuerte. Y dice el versículo 14 de Filipenses capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto es difícil. ¿Cuánto es todo? Pues todo. Y dice, haced todo sin murmuraciones y ¿qué? Yo prediqué este sermón hace muchos años, recién casado. Cometí el error de predicarlo recién casado. Y mi esposa estaba presente, hoy no está aquí conmigo, pero estaba presente en aquella ocasión. Y me dice, bueno, qué bueno que has predicado ese sermón. Te toca lavar la loza los sábados. Así que desde hace 40 años le entro a la loza los sábados. Cuando llegamos a la Universidad de Montemorelos, vivimos al lado del dormitorio y me traen 12 chicas, comen y me dejan un alterón de loza. Pero hay que hacer todo sin murmuraciones y ¿qué? Y contiendas. ¿Para qué? Versículo 15 de Filipenses capítulo 2 dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles. ¿Y qué es eso? Irreprensibles. Voy a ilustrarlo, porque a veces las ilustraciones nos dejan más lecciones. A veces no nos acordamos de las palabras bíblicas, pero las ilustraciones nos aclaran el asunto. Yo era pastor allá por Morelia, Michoacán. Ahí conocí a Redonda. Y no era pastor, sino que fui a una campaña de evangelismo. Y había un muchacho que vino a la iglesia, venía en un BMW. Y allí en la iglesia pues no había BMWs. Y le dije al pastor, ¿quién es ese? Dijo, no sé, pastor. Llegó, estacionó el BMW enfrente de la iglesia. Es una privadita, la iglesia en Morelia. Y se quedó sentado. Llegaron los hermanos, hermanas, y entre ellas había una chica rubia. Como dicen allá en Zacatecas, bien plantada y bien regada. Ojos azules. Así que cuando yo me di cuenta que el muchacho traía intenciones con esta chica porque fue y se sentó a su lado, ella le dio el lugar, él venía en un BMW, ella venía a pie desde su casa. Dije, este quiere hacerle mal. Así que terminó el culto, terminé la predicación, me acerqué al muchacho, lo jalé hacia la sala pastoral y todo lo que le estaba diciendo en forma amable, con palabras sencillas pero amable, le decía, vete de la iglesia, no la lastimes. Y me dijo, pastor, ¿qué debo hacer para entrar a esta iglesia? Allí mismo en la sala de pastoral había Fe de Jesús. Tomé la Fe de Jesús y se la entregué y le dije, apréndetela. Y como el interés tiene pies, pues a los 8 días estaba listo con la Fe de Jesús llena. Yo me fui, el pastor se quedó. Y a los 2 años mandaron una invitación para que viniera a casarlos. El pastor había hecho planes y me había contado y me había dicho que cada trimestre hacían una limpieza profunda. Porque había que hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y le tocaron los baños a él. Así que le dieron unos guantes. Fue a los baños, los vio, estaban todos arroces. Fue a su casa, trajo las 5 criadas y el pastor le dijo, no es así. Manda a tus criadas a su trabajo y te toca a ti. Pero fue con el papá, un hombre rico. Era dueño de unas cosas bien interesantes allí, de algunas ferreterías muy interesantes de gente de dinero. Y vino el papá y vio los baños y le dijo, pastor, yo quiero hacérselos nuevos. Y el papá iba a invertir todo el dinero. El interés tiene pies. La chica era muy bonita y el joven le gustaba a la chica. Y el pastor sin junta le dijo, está bien,
pero quiero 3 tazas para los hombres, 3 tazas para las mujeres, un mingitorio para los hombres, y puso las condiciones, y sin junta se lanzaron, y en una semana tenían los baños nuevos. Pero el muchacho, cuando yo iba a casarlo, le dije, hijo, el matrimonio es para toda la vida. Como diciéndole, todavía puedes arrepentirte. Y me dijo, pastor, ¿cómo me voy si tiene ojos irreprensibles? No solo hay que ocuparnos en nuestra salvación, no solo hay que hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sino que el versículo 15 dice, ¿para qué? Para que seáis nuestros jóvenes en la educación en la escuela, educación en la iglesia, educación en el hogar. Nuestros jóvenes serán irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación, dice el apóstol Pablo, en medio de una generación maligna y perversa, pero dice, en medio de la cual resplandece como luminares. Queridos, qué hermoso será que no solo nos ocupemos en nuestra salvación y no solo pongamos a nuestros hijos en los colegios adventistas para su educación, sino en su preparación para encontrarse con Cristo Jesús. Y que nuestros jóvenes, nuestros hijos, aprendan a hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales, en medio de los cuales, el Hijo resplandezca como un luminar en este mundo. ¡Qué gozo será, padres de familia! No solo hay que ocuparnos en nuestra salvación, no solo hay que dedicar tiempo para saber por qué fuimos salvados con Jesús. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿por qué a mí? Yo recuerdo, era el único protestante en mi casa, en el rancho. Y todos me decían protestante. Y una vez cogí a unos muchachos y los metí al agua, me dijeron protestante, y en el río Guanabal, que no lleva agua, pero había unos charquitos, los metí, casi los ahogaba. Vinieron las familias a reclamarle a mi padre. Y yo odiaba que me dijeran protestante. No quería que mi madre hubiese conocido el amor de Jesús. Pero que cuando entendí y me he ocupado en mi salvación, y hago todo sin murmuraciones y contiendas, no levanto ninguna murmuración y ninguna contienda, me he hecho sencillo y me he hecho que Dios me ayude para ser un luminar en el mundo. Queridos padres, ¿por qué no pides a Dios que tu hijo sea un luminar? ¿Por qué no lo preparas en el colegio cristiano para que en ese colegio aprenda del maestro cómo amar a Dios? ¿Cómo hacer todo sin murmuraciones y contiendas? Para que sea irreprensible, para que sea sencillo, para que sea un hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y él sea un luminar en este mundo. Pero no solamente el apóstol Pablo les mandó estos 3 consejos a la iglesia de los Filipos, sino que les dio un tercer consejo. Verso 16. La versión que estoy usando dice, asidos de la palabra de vida. Y ese asidos es sin H y con S. Es tomados. Y voy a ilustrarlos. Asidos de la palabra ¿de qué? De vida. Voy a ilustrarlo. Cuando yo llegué aquí a la universidad hace unos 16 años, quizás hará 15 años, que pasó esto, lo que les voy a contar. El pastor Ruiz, que es ahora director de la división de capellanía, era el pastor juvenil en esta iglesia. Yo llegué a ser su compañero y como compañero me invitó a un campamento. Y nos fuimos al cerro más alto de Nuevo León.
Se llama el Cerro del Potosí. De ahí se ve Saltillo, de ahí se ve Monterrey, se ven muchas cosas cuando está todo despejado. Es muy alto, el Cerro del Potosí. Y fuimos en pleno diciembre. Había nieve, como 1 metro de nieve, ahí arriba. Llegamos el jueves, íbamos como 270 muchachos, 2 o 3 pastores. Y acampamos el jueves de noche, pusimos las carpas en el hielo, los muchachos acamparon la primera noche, sufrimos, es cierto, por el hielo, el viernes de noche, el sábado todo el día, el sábado de noche, el domingo como hasta las 3 de la tarde, el pastor Ruiz dio la orden que levantáramos el campamento porque partíamos hacia abajo. Me dio un walkie-talkie a mí, otro él, y me dijo, yo me adelanto, tú quédate atrás. Y yo me quedé atrás para que nadie se quedara. Y conmigo se quedó el director del club, el director del club de dulos, que eran como 270 jóvenes. El director que escuchaba que el pastor ya no me escuchaba, yo le hablaba, Pastor Ruiz, ya se había adelantado tanto que ya no nos podíamos escuchar. Así que me dijo, pastor, voy a alcanzarlo para que se pare porque va a entrar la noche, era diciembre, las noches entran muy rápido, y para que se pare, lo alcanzó. Y le dijo a la novia, quédate con el pastor Luna, no te vayas. Pero la niña a los 15 minutos de eso me dijo, pastor, déjeme ir con mi novio. Y me puso los ojos de borrego a medio morir. Así que le dije, váyase. Veníamos por una vereda, venían los jóvenes adelante, así en fila, en línea de indios. La niña se sacó y no sabíamos, porque no sabíamos y estaba tapado. Y cuando se sacó y empezó a correr, de repente la niña desapareció y se metió en un pozo de unos 8 metros. Cayó, se desmayó entre las piedras. Cuando escuchamos el grito y que desapareció, todos los jóvenes nos rodeamos, les dije no se acerquen, vayan con mucho cuidado. Empezamos a quitar la nieve con palas y metí a uno de los jóvenes, llegó hasta abajo y no podía moverla porque estaba desmayada. El pastor Ruiz ya se comunicó conmigo por el walkie-talkie, le dije lo que estaba pasando, regresamos los 270, hicimos todo lo posible por levantarla, llegó la noche, no podíamos y no nos quedó otra cosa más que bajar y allá abajo hablar, porque había un pueblito abajo y había teléfono a Protección Civil de Monterrey. Y como a las 10:30 llegó un helicóptero. Había una roca cerca, no podía acercarse tanto. El cable no llegaba. El paramédico se bajó por el cable, traía una canastilla, le aventamos una soga, la amarró, bajó, llegó hasta abajo. Había 5 jóvenes allá abajo junto con la niña. La levantaron con mucho cuidado, la pusieron en la canastilla. Los jóvenes con los pies sobre la pared vinieron saliendo los 8 metros y cuando estaban arriba les dijo el paramédico, suéltense, y se soltaron los 5 de la canastilla. Y allí empezó, asido de un cablecito, un paramédico para salvar una vida, tomado de un cable, de unos cables. Cuando llegó donde estaba el cable principal, se amarró del cable principal con el arnés que él traía, jaló a la niña, aseguró a la niña porque el helicóptero estaba en todo su vapor con las hélices prendidas allí parado, establecido en un solo lugar. Y jaló a la niña, la aseguró, el cable empezó a enredarse y la niña llegó hasta arriba, la metieron en el helicóptero, solo nos dijeron adiós por el autoparlante y la niña hoy vive. Si tú te ocupas en tu salvación, si haces todo sin murmuraciones y palabras, y te tomas como joven, como padre, te tomas de la palabra de vida, te haces de la palabra de vida, has sido de la palabra de vida. ¿Para qué? Mira lo que dice la segunda parte del versículo 16 de Filipenses 2. Para que en el día de Cristo, yo padre, yo abuelo, para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme, yo padre, yo abuelo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, que inscribí mis hijos en el colegio adventista. No he corrido en vano, ni en vano trabajé para darle la educación a mis hijos. Les di todo. Ellos están asidos de la palabra de vida como este paramédico, tomado de un cable que se movía para todos lados, pero que finalmente el que manejaba el helicóptero lo controló, lo hizo llegar, y lo llevaron al hospital universitario. La niña camina, es casada, es madre ahora, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano en la vida, de que no he sido un cristiano en vano, de que mis hijos no han crecido en vano, han crecido en el hogar amando a Jesús, en la iglesia adorando a Jesús y en la escuela intercalando su fe a su preparación. ¿Entiendes, mi querido hermano? Y dice la última parte del versículo 16, ni en vano he trabajado. Y cuando la muerte nos vaya a sorprender, que ninguno de nosotros haya corrido en vano ni trabajado en vano. ¿Por qué? Porque hay 3 consejos para la educación cristiana. Ocúpate en tu salvación. No solamente los padres, sino los hijos. Para con temor y temblor. Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Y tómate de la palabra de vida. Como un cablecito, conéctate, en otras palabras, con el cielo. Solo te puedes conectar con el cielo a través de la palabra de Dios. Solo te puedes conectar con Cristo Jesús ocupándote en tu salvación. Solo te puedes conectar con Cristo Jesús haciendo todo sin murmuraciones y contiendas. Solo te puedes ocupar en Cristo Jesús dedicando tiempo para estudiar su palabra, su santa palabra. Y mira lo que dice el versículo 17 y 18. Me impresionan estos textos. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Queridos, la iglesia se goza. La iglesia se goza con el éxito de nuestros hijos. Yo conozco hermanos. Tengo un hermano que yo bauticé hace 35 años. Dios le concedió el privilegio de tener dinero. Y él cada año ayuda para una estudiante. Y deshacerse de 80,000, de 100,000 pesos por semestre no es fácil. Pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. La familia Adams, de ahí de Estados Unidos, que fue a Lindavista, ellos se dedican a tener una onforita en las iglesias en los Estados Unidos para ayudar a mexicanos a estudiar, de los cuales mi esposa estudió teología junto conmigo. Ella es teóloga, nos graduamos juntos, nos casamos juntos y seguimos juntos, pero terminó conmigo. Pero fueron los Adams quienes le dieron el dinero para que estudiara en los colegios adventistas. Y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado en nuestra salvación. Porque hacemos todo sin murmuraciones y contiendas. Porque estamos asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo, para que cuando venga Cristo, ni nuestros hijos, ni nosotros hayamos corrido en vano. Y nos gocemos y nos regocijemos con todos vosotros. Y luego dice el verso 18, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, y asimismo
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Queridos, la educación termina en esta mañana. En la tarde hablaremos de otro tema muy diferente. Y es un tema muy encrucijado y muy difícil. Pero queridos, lo que quiero enfatizar en esta mañana es Cristo nuestro Salvador. Y la educación nació en la mente divina de Dios. Y es divino educar a nuestros hijos, ocupándose en su salvación, haciendo todo sin murmuraciones y contiendas, y tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo no hayamos corrido en vano. Que cuando entremos al cielo, queridos, nuestros hijos y nosotros como padres, cuando nos haga nuestro Señor Jesucristo la pregunta, ¿y dónde están los hijos que te di? ¿Dónde está la herencia que te presté? Porque herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de estima el fruto del vientre. Pero como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Se nos van muy fácil. Que nosotros podamos con los brazos abiertos, abrazando a nuestros hijos, a sus esposas, a los hijos de ellos, podamos decirle con el rostro en alto, he aquí nuestros hijos y nosotros te hemos servido. He aquí nuestros Dios, te hemos esperado y nos salvarás. Queridos, yo espero haya cumplido las perspectivas de cada uno de ustedes. Oraré para que el Señor les dé fortaleza a aquellos que tienen sus hijos en edad todavía escolar. Que la educación es el principio eterno para preparar a nuestros hijos para esta vida y para la eternidad. Que Dios bendiga su palabra en esta hora y que todos los que me están escuchando puedan entender Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria no de nosotros, para gloria de Dios Padre. Que tu hijo y tú, como padre de familia, puedas decir, nosotros y nuestros hijos nos ocupamos de nuestra salvación. Hacemos en nuestro andar todo sin murmuraciones y contiendas. Y nos tomamos de la palabra de vida para que cuando Cristo venga no haya corrido en vano, ni haya trabajado en vano. Que nosotros y nuestros hijos adoremos siempre a nuestro Creador. Feliz sábado a todos y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias, Pastor Luna. Ahora, en un momentito más estaremos con usted, solo que ahora le vamos a dar el tiempo a nuestra hermanita Kelly y Jelly, que tienen el especial de esta mañana. Hace un momento tuvieron problemas con el internet, pero gracias a Dios que está solucionado. Así que es su tiempo, hermanitas. Hola, muy buenos días, hermano. Feliz sábado a todos. En esta mañana, mi hermana y yo tenemos la oportunidad de poder alabar el nombre de Dios con un canto que se titula "Oh, que me conocer Cristo". Pero antes de pasar con el canto, tenemos algo que compartir con ustedes. Y es nuestra experiencia en la educación adventista. Hemos tenido la oportunidad de haber estudiado en escuelas adventistas prácticamente toda nuestra vida y podemos hablar acerca de los valores y el temor a Dios que nos han enseñado en las escuelas. Hemos disfrutado de muchas cosas que nos hicieron crecer como personas y ser lo que somos el día de hoy. Actualmente las dos somos estudiantes de la Universidad de Montemorelos y hemos visto la mano de Dios acompañándonos a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día, de una manera en la que si no hubiéramos estado en la universidad, no hubiera sido posible. Estamos muy agradecidas con Dios porque no solamente nos han enseñado valores que nos van a preparar para nuestra vida profesional, sino también valores que nos ayudan en nuestra vida espiritual y pues
Ahora sí, vamos a tocar esta pieza que se titula ¿O qué me lo Amén. Muchas gracias, Heli y Kelly Díaz. Son hijas del pastor Javier Díaz, hermano de nuestro hermano Uber. Así que les damos las gracias y ahí son vecinas, yo creo, del pastor Luna, porque están en la Universidad de Morelos. Pastor, estamos bien agradecidos con usted por el tiempo que ha dedicado para compartir con nosotros. Tal vez pudo haber estado en otro lugar o pudo haber dedicado un tiempo para su familia, pero decidió estar con esta iglesia de Jonesboro y la iglesia de Conyers y también algunos miembros de la iglesia de Peachtree City. Gracias, Dios le bendiga en su ministerio y Dios pueda seguirlo usando. Ahí hay alguna familia que está en la Universidad de Montemorelos, le pregunté sobre usted y me dio muy bonitas referencias, así es de que, pastor, aunque no tengo el gusto de conocerle personalmente, tenemos el gusto de conocernos a través del internet. Que Dios le siga usando y en nombre del pastor y en nombre de las iglesias aquí de Jonesboro y Conyers y Peachtree City, le damos las gracias. Eso no lo metas así, porque eso es un perro viejo que se mueve. Hermano Palacios, no se escuchó. Sí, Pastor Luna, yo le decía hace un momentito, no sé si todo se cortó o solamente esta parte. ¿Se cortó todo? La última parte, hermano. ¿No se escuchó nada? La última parte no se escucha. La última parte no se escucha. Ok, es que se apagó el micrófono. Sí, estaba diciendo que tengo algunas familias ahí en la Universidad de Montemorelos y pedí referencias acerca del pastor y me dieron muy buenas de ustedes, así es que Dios le bendiga y fue un gusto y un placer tenerlo con nosotros. De verdad que en nombre de la iglesia de Jonesboro, de Peachtree City y de Conyers, le queremos dar las gracias, pastor, por su tiempo y dedicación que tuvo para compartir con estas iglesias y que Dios le siga usando. También
quiero decirles a todos que esta tarde el pastor Luna estará compartiendo con nosotros un tema diferente a lo que trató durante estos días, que trata acerca de evolución versus creación, y estará respondiendo a algunas preguntas. Hablamos durante la semana y hace unas semanas atrás para tratar de que unos minutos los dedique a responder algunas preguntas. Así que, pastor, Dios le bendiga, y ahora nuestra hermana Olivia quiere también decir unas palabras. Que Dios bendiga a todos y feliz sábado. Gracias, hermano Palacios. El hermano Palacios es el primer anciano de la iglesia de Jonesboro, y también el Departamento de Educación Cristiana quiere agradecerle, pastor, por aceptar la invitación de tener estos temas que fueron de mucha ayuda para nosotros, y nos ayuda a seguir confiando cada año que Él abre puertas para que nuestros hijos vayan a una escuela cristiana, y que nos ayude también no solo en la educación cristiana de educación en las escuelas, sino en la educación cristiana que nosotros como padres podemos darle a nuestros hijos y donde quiera que ellos vayan. También agradezco a todos los que tuvieron participación en los programas, los que tuvieron los especiales, tus testimonios también. Gracias a todos los hermanos que se conectaron, que no son miembros de las 3 iglesias, pero estuvieron con nosotros. Y gracias a todos, pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Saludos a su esposa, a sus hijos y a toda la familia. Gracias, pastor. Ahora, pastor, nos despide en oración, por favor.